Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Soy Dolores Rojas de la Fundación Heinrich Böll y gracias por estar aquí. Les venimos ofreciendo, les venimos presentando Navegar el colapso, una guía para enfrentar la crisis civilizatoria y las falsas soluciones al cambio climático. Nos hablan muy frecuentemente, sobre todo a fin de año cuando se celebra la COP de cambio climático, pues que hay que hacer algo para combatir el cambio climático, y luego nos ofrecen soluciones porque urge detener el cambio climático, y nos ofrecen soluciones que no son tales, que vienen a complicarnos más la situación. Un poco de eso va este libro, de ir deshojando la margarita, de ir descubriendo cómo no son soluciones y cómo las soluciones están mucho más al alcance de la mano de lo que realmente nos quieren presentar. Entonces, pues están aquí, está aquí el libro, y quiero hacer primero una mención a Bajo Tierra Ediciones, que se sumó a estas complicidades para poder tener este libro, que nació en un sitio web y migró a la realidad del papel y la tinta. Y están aquí Carlos Tornel y Pablo Montaño, que fueron quienes coordinaron, quienes convocaron a las distintas voces, a las distintas plumas que escriben en este libro, y que cada uno de quienes están escribiendo aquí son especialistas en el tema que se les pidió escribir, y entonces es un libro con mucho rigor científico, sí, pero también con mucho sentido común, que a veces no es tan común. Entonces, Carlos Tornel es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham, Reino Unido, y no les voy a leer todo lo que ha hecho porque quiero que nos centremos en este libro. Solo quiero decirles que es un cómplice ya de hace tiempo de la Fundación Böll, desde que él era chiquito y recién salió de la licenciatura. Ahora ya tiene doctorado y seguimos trabajando juntos, lo cual no sé si habla bien de nosotros o de la Fundación o de ambos, ¿no? Pablo Montaño es un comunicador climático, igual no voy a leerlo todo, pero la comunicación es su fuerte, y eso espero que se luzca aquí con la comunicación, para que les convenza a todos de por qué es necesario leer este libro y por qué sí podemos todos hacer algo para sobrevivir al colapso. Solo resta decir también, con Pablo nos hemos ya encontrado en distintos esfuerzos, tanto para la formación de activistas contra el cambio climático, como en tratar de comunicar por distintas vías que es posible hacer algo con el cine, los podcasts y ahora con el libro. Entonces, los dejo con Carlos, si quieres empezar. Venga. Muchas gracias, querida Lola. Sí, siempre es un gusto estar acá. Muchas gracias a la Fundación Heinrich Böll por todo el apoyo, por todos estos años de colaboración. La verdad que ha sido algo muy bonito y siempre se les agradece. Muchísimas gracias a Bajo Tierra también por todo el trabajo, por el apoyo, por esta magnífica edición. Quedó un muy bonito libro. Estamos muy, muy contentos. Y también, obviamente se extiende a todas las personas, a todas las y los autores, los ilustradores y las ilustradoras que son parte del libro. El libro está compuesto de varios capítulos, pero también cuenta con ilustraciones. Entonces invitamos también a gente a ilustrar esta guía, a ejemplificarla de muchas formas. Entonces sí, si pueden echarle un ojito al libro, creo que se van a sorprender. Quedó la verdad muy, muy lindo. Y por último, gracias a Pablo, porque ha sido un gustazo trabajar esto contigo. Y les cuento un poquito de dónde vino esta idea. Yo trabajé muchos años en sociedad civil, en temas de cambio climático, hablando de ambientalismos, y me tocó ir a un par de COPs de estas conferencias internacionales de cambio climático. Es muy interesante que nos encontremos hoy, el día de hoy, hablando de esto aquí, porque hoy se celebra el primer día de la COP número 28, ¿sí? Yo fui a 3 de esas COPs,
Estuve en esas negociaciones, ahí disque haciendo algo, viendo cómo más o menos se manifestaba la cosa, y lo que me di cuenta fue muy clarito que no pasaba absolutamente nada, ¿no? Era una forma de los países de echar el balón para adelante, de patear las responsabilidades y las necesidades de lo que teníamos que hacer, pero era muy interesante porque uno va a la COP y ve a toda la gente caminando así como corriendo por un lado a otro, así desesperadas, está todo el mundo pensando que va a salvar el mundo y la verdad no pasa nada, ¿no? Entonces yo salí de esas experiencias y ya para la tercera dije, bueno, pero ¿para qué sigo viendo aquí? O sea, ¿a qué le estoy tirando, no? Y una de las cosas que quedó muy clara es que lo que hacen los países, o sea, lo más obvio que debería de ser dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. ¿Por qué? Porque hay cambio climático y estamos literalmente acabando, estamos colonizando la atmósfera con esas emisiones de CO2. Entonces, llega un punto en donde se vuelve completamente inútil, ¿no? Llevamos 28 cumbres internacionales en el mismo tiempo que las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, lo que calienta la atmósfera, se ha incrementado un 65%. ¿Sí? Entonces, en todo ese tiempo que llevamos de discusión, literalmente hemos emitido más CO2 que en los últimos 100 años, ¿no? Solo para que se den una idea. Entonces, en ese contexto fue que decidimos, bueno, ¿cómo están haciendo los países? ¿Cómo están haciendo las empresas, las corporaciones internacionales, la gran industria, para literalmente no tomar responsabilidad de sus acciones, de seguir emitiendo esos gases de efecto invernadero? Y acuñamos, bueno, no acuñamos como tal, porque allá mucha gente hablaba de las falsas soluciones, pero nosotros nos propusimos definirlas como una, les voy a leer aquí porque la escribí porque justo quería decirla bien. Las falsas soluciones son la aglomeración de discursos, tecnologías, dispositivos financieros, medidas regulatorias y políticas públicas que de forma superficial pretenden ofrecer una solución a uno o varios problemas interconectados y o asociados a la crisis climática y el colapso de la modernidad occidental. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, en otras palabras, lo que están haciendo los gobiernos es básicamente acuñar nuevas tecnologías, proponer un nuevo discurso, comprometerse a la larga a hacer una transformación, pero sin tomar una acción radical contundente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Dicen, vamos a hacer captura y secuestro de carbono, ¿no? Entonces, esto es una forma para que las empresas, los gobiernos puedan seguir quemando combustibles fósiles, pero a través de este modelo lo que vamos a hacer es todo ese CO2 que se emita lo vamos a capturar y lo vamos a dejar en el subsuelo. ¿Qué vamos a hacer con eso en el futuro? ¿Quién sabe? Ya a alguien se le ocurrirá una nueva tecnología que solucione el problema más adelante, pero siempre es el ingenio humano, siempre son estas soluciones así tecnológicas. No estamos hablando de lo que es verdaderamente el problema, el crecimiento económico infinito en un planeta finito, ¿no? Un modelo de acumulación por despojo, que hoy se manifiesta en lo que le podemos llamar el extractivismo verde, ¿no? Porque está justificado ya por una característica del cambio climático mismo, ¿no? Entonces, para hacer minería de litio, para hacer minería de cadmio, para hacer minería de estos nuevos minerales que van a transformar, van a hacer la transición energética, estamos justificándolo bajo este discurso de legitimidad climática. Entonces, básicamente, estamos generando una nueva forma de despojo, un nuevo modelo de extracción que viene asociado a esa lógica, pero sin realmente hacer transformaciones necesarias. Que serían ¿qué? Desindustrializar las economías, decrecer los países que han crecido demasiado a expensas de todos los demás, eliminar las deudas externas, ¿no? En los países de América Latina, proponer otras formas de relacionalidad con el territorio, con la energía, ¿no? En las ciudades, ¿sí? Estas serían soluciones de lo que podríamos decir verdaderas, pero nosotros no les llamamos soluciones, les llamamos alternativas, ¿no? Porque no es que haya una sola solución, eso es un invento creado por el modelo del desarrollo, ¿no? Esta idea de que todo el mundo tiene que seguir para adelante, creciendo, desarrollándose, siguiendo la misma lógica, el mismo modelo. No, estamos aquí hablando de muchas alternativas. Entonces ya con eso, le voy a pasar ahora a Pablo, para que también nos diga unas cositas. Pero antes, solo decirles un poquito cómo lo organizamos el libro, porque también luego nos dicen, no, es que ustedes bueno, quién sabe ya si somos ambientalistas, quién sabe cómo cataloguemos, pero bueno, ustedes los ambientalistas, o rojillos, o lo que sea, anarquistas, no les gusta nada, todo dicen que no. Las tecnologías renovables, los megaproyectos, la minería verde, no les gusta nada, y todo lo que tratan de ser sustentable siempre están ahí diciendo, no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, ¿qué sí? Entonces, ¿qué sí? ¿No? Y lo que hicimos en este libro fue decir, primero, dimos una introducción de cómo llegamos aquí, cómo estas 28 COPs, cómo ha sido todo el proceso. Después hablamos de esas falsas soluciones, ¿no? Para darles un ejemplo, la ingeniería famosa que acabo de decir, los mercados de carbono, los megaproyectos de energía renovable, solar, eólica, hidroeléctricas, gas natural, energía nuclear, etcétera, etcétera. Entonces desmentimos por qué estas no son soluciones verdaderas. Y luego, después de lanzar la crítica, nos pasamos a las alternativas, ¿sí? ¿Cómo sí podemos imaginar otros mundos posibles? Los zapatistas ya nos dijeron, hay más de un mundo, hay muchos otros mundos de lo posible,
¿sí? La cuestión es que siempre han estado ahí, pero no sabemos escucharlos, no sabemos comprenderlos porque todo el mundo está pensando en la innovación tecnológica, en el emprendedurismo, esas palabritas que les encanta usar, ¿no? Entonces es momento, ¿no?, de aprender a escuchar esos otros mundos de lo posible. Porque hay cosas o formas conviviales de relacionarnos con la tecnología, hay comunalidades, hay buenos vivires, hay formas justas, más justas diría yo, de existir en el mundo que no vienen a partir del modelo tecnológico del desarrollo y el crecimiento económico infinito. Entonces, a partir de eso, este libro es básicamente lo que hace, trae varios ejemplos, varias propuestas y pues lanza e incita a las personas. La idea de este libro es que cualquier persona, así sea una persona muy versada en el tema del cambio climático, de la transformación socioecológica, etcétera, pueda agarrar el libro y descubrir algo que le sirva, o que sirva para alguien que de plano está apenas, que quiere aprender un poco más, ¿no?, que quiere saber, que no tiene mucha idea de cómo se ha manifestado todo este proceso y quiere empaparse a entender un poco más de cómo se manifiestan estas falsas soluciones y esas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo por ahí con el afán también de que no nos comamos todo el tiempo y podamos dejar un espacio para preguntas y respuestas. Sí. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, Pablo, a lo mejor tú como comunicador puedes explicarnos de alguna manera muy sencilla por qué es necesario leer este libro y tú qué nos dices de lo que se puede encontrar en él. Claro. Vale, gracias, Dolores, y pues gracias a la Fundación, a la Junta de Ediciones, a ti, Carnal Tonel, por aferrarte a este proyecto que, para serte sincero, no te entendí los primeros 4 mails que intercambiamos que querías hacer. Pero bueno, el libro de la guía de falsas soluciones, como lo dice su nombre, es tal cual, es una guía, no pretende, como una buena guía te pone ciertas pistas para que se descubra el resto de lo que hay detrás de la conversación. Y la conversación climática es una que yo encuentro que siempre resulta muy intimidante de primera mano. Hay tantas aristas que incluso tú puedes observar como políticos e incluso científicos que no están dedicados a la área climática tratan de eludir, vamos a fingir que no está llegando ya en este momento. Yo voy a seguir en mi argumento, ¿no? Mira, apenas empezamos. La conversación climática intimida y muchas veces antes de iniciar a hablar del clima preferimos mencionar cualquier otro fenómeno, hablar de deforestación, hablar de reciclado, hablar de lo que sea, con tal de no hablar de esta cosa rara de muchísimas aristas que es el cambio climático. Y es natural porque hay tantas formas de hablar y hay tantos aristas de donde hablar que no hay un experto o una experta total del tema. Y por lo mismo esta guía es una guía colaborativa hecha desde muchas voces. Buscamos, Carlos y yo no somos de ninguna manera expertos en todos los temas que se tratan aquí y por eso buscamos voces expertas y autorizadas en distintos temas. Entonces, esta guía va a permitir que personas se acerquen a la conversación climática desde aspectos de agricultura, desde aspectos de las soluciones individuales. Hay muchísimo ruido en la conversación climática, ¿no? Hay una cantidad enorme de posibilidades de lo que oímos, ¿no? Y además nos sentimos abrumadas y abrumados, es normal, ¿no? Así como un primer momento de confesiones. Si alguna de ustedes se sienten abrumadas cuando ven las noticias de, no sé, corrientes marinas que se están desacelerando, incremento del nivel del mar, desaparición de poblados enteros, huracanes, demás, Blanqueo de corales. es obvio que nos sintamos abrumadas. No estamos configurados, como seres humanos llevamos pues toda nuestra existencia como especie teniendo un clima estable. Al final de cuentas, nuestras civilizaciones y como nos conocemos como seres humanos, florecen en un clima estable que corresponde al Holoceno. Entonces, cuando de pronto esto empieza a variar, ya no sentimos que las temporadas responden como deberían, ya no sentimos que las lluvias llegan cuando llegaban, esto nos genera un montón de incertidumbre, incluso nos genera incertidumbre en cosas que no entendemos. Entonces, esta guía es un poco para decir, está bien que no entendamos todo, pero también está bien reconocer que nos están desviando la atención en muchos aspectos. Y aquí está una propuesta que sí, se clava en pequeños capítulos, son pequeños extractos cortitos. Fue muy difícil decirle a algunas colegas y colegas académicos, sobre todo, que tenían que ser sintéticos, ¿no? Y que tenían que usar un lenguaje coloquial. Pero bueno, ese fue parte del trabajo de la edición. Y también es una guía que me gusta pensar que está cargada de esperanza. No es una guía para alentar ansiedad climática, no es una guía para prender la hoguera del entonces qué hacemos, ¿no? Y me frustro y me meto en este lugar oscuro de no saber qué sigue, sino que es una guía que también busca hilar, ¿no? Entre muchas
conversaciones, por no llamarles, por no caer en este concepto que menciona Víctor, de soluciones, porque al final en nuestra entraña está lo que entendemos que tiene que suceder para evitar ese colapso. Sabemos que hay un modelo que está trayendo muerte, sabemos que hay un modelo económico que está obsesionado con el seguir extrayendo y seguir creciendo indefinidamente, y sabemos que se tiene que detener, pero no sabemos por dónde. También hay esas conversaciones ahí que espero que les encuentren el gusto. Hay un epílogo precioso que no fuimos capaces, ni Carlos ni yo, de terminar de leer sin llegar a las lágrimas, y al cual creo que no le cambiamos ni una coma, escrito por una gran amiga, y que llama a esto Operación Termita. Y justo esa Operación Termita, que es a la que tenemos que aspirar, es a muchos pequeños, a muchas cosas pequeñas, a muchas cosas simples, a muchas cosas que se articulan, que se entienden, que forman parte de una vinculación con la naturaleza, con los sustentos de vida, y que desde ahí construyen esas alternativas, esos otros caminos posibles. Muchas gracias, Pablo. Bueno, qué gusto que hayas llegado, Yasna. Ya está. No. Para que vean que no era mentira, porque luego dicen, ¿dónde está Yasna? ¿Quiénes son estos dos güeyes? Sí, y me da mucho gusto porque justo tú eres como una mirada que nada que ver aparentemente con todas estas disciplinas del cambio climático. Y claro, lo que este libro nos convoca también, y yo creo que ese es parte del ejercicio de convocar a diversos y demás, es justamente eso, es invitarlos a dar estos pasos, a juntarse con otro, con otra, para ver cómo solucionamos algo en ese momento, cómo bajamos el ritmo y damos, a ver, este paso, cómo contemplamos lo que está alrededor para ver cómo podemos mejorarlo. Es como bajar un poco en la aceleración, ¿no? Y irnos más lento para todo, porque hay prisa en mejorar las cosas, y para hacerlo bien, para mejorarlo, tenemos que bajar la velocidad. Es un poco esa que suena contradictorio, pero es un poco así el esfuerzo de este libro, que he de decirles yo que se puede leer, y es la idea, no leerlo necesariamente en el orden en que está, sino en el tema que a ustedes les esté inquietando, esa piedrita en el zapato, esa mosca en la oreja que no les deja, capaz que encuentran una entrada, y entonces no es en el orden necesariamente, lo pueden leer en el orden que quieran. Fue una de las discusiones si tenía que ser libro o fichero, o cómo hacemos tarjetas, o cómo. Tuvimos muchas discusiones. Finalmente fue un libro, pero es un libro que puede leerse desde distintos lados, desde distintas páginas. Y bueno, yo no me quiero comer más el tiempo, quiero pedirle a Yasna, ya que fue quien se subió al barco al final, a quien le pidieron al final, ¿qué nos dices de este libro? Y nos escribió ese bonito texto que dice Pablo, pero que a lo mejor ahora Yasna ya lo ha revisitado, y ahora que lo veas ya como objeto terminado, pues también te pueda decir otras cosas, y podamos seguir estas conversaciones y estas contemplaciones también, para reconectarnos entre nosotros, para reconectarnos con la tierra, con la naturaleza, y bajarle al acelero, ¿no? Y poder reconstruir, o no sé si esa es la palabra, pero mejorar la situación en que estamos. Muchas gracias por estar aquí. Yasna, ya adelante. Ya llegando tarde y haciendo entonces. Bueno, primero me siento muy agradecida, muy conmovida de formar parte de algún modo de esto, con un epílogo, pero hace tiempo me enviaron las versiones digitales de este libro, y empecé a leer, y hubo mucho, o sea, tuve como dos efectos. Uno que fue querer como copiarlo todo, ¿no? Como transcribirlo todo. A veces subrayamos libros, cuando cada quien tiene sus propios rituales de resaltar partes que nos gustan, y llegó un momento que dije, no, pues tendría que copiarlo todo, porque había mucha información, pero poco a poco, o sea, si ustedes lo leen linealmente, van a sentir un viaje que va
desde como lo muy informativo, o sea, es muy rico en información el libro, de una manera muy agradable, esquemática, con ilustraciones, pero después se va tornando en un libro muy radical. Entonces es como que combina muy bien, digamos, lo técnico, en explicarte lo técnico de una manera amable, pero además en que te va llevando hacia radicalizarte tú, en un buen sentido de ir a la raíz y darte cuenta de que la solución no es las que te están ofreciendo, ¿no? Y agradezco mucho esa posibilidad de poder haberlo leído, y les escribí también y les dije que estaba muy conmovida en muchas partes, y también aprendí mucho, porque en todo siempre bromeo con Pablo y con Carlos, de que soy como la abogada del diablo, ¿no? Porque voy leyendo, yo misma había leído, y en algún momento cuando estaba en redes sociales, en Twitter, me llegó, puse un tweet que era así como de el ecologismo será anticapitalista o no será, algo así, y bueno, llegó una parte del Twitter que yo no conocía, que son los entusiastas de la energía nuclear. Y entonces empecé a interactuar con ellos, no lo hagan. Y entonces ya le hablé a Pablo y a Carlos y les dije, creo que me están convenciendo. Porque parecía o sea, las cosas que decían, ¿no? Era como, a ver, y yo ahí preguntándoles, pero explícame, pero dame enlaces, pero tal, y decía, no, pero ahora ya no va a ser con fisión, ahora va a ser con fusión, es muy limpio, es la solución. Y entonces yo misma soy una usuaria y me curé leyendo estas falsas soluciones, porque digamos que si pudiéramos clasificar a las reacciones que hay sobre esta emergencia climática, está el primer grupo de los negacionistas que dicen no hay ese problema, o sea, no existe. Esa es una primera reacción. Y bueno, nadie quiere estar en el grupo donde está Trump o Bolsonaro, ¿verdad? Luego está del otro lado todas las personas que dicen sí existe el problema, pero de ahí, pues al parecer, yo ingenuamente pensé que todas esas personas que decían esto sí es un problema eran como Pablo y como Carlos. Pero se me abrió ahí un mundo de gente que era muy distinta, que reconoció el problema. Estaban desde quienes decían no, pues vamos a hacer la famosa, me puse a leer también por recomendación de Pablo, sobre esta sombrilla que pretenden hacer como de unos polvos químicos para hacer una sombrilla que enfríe el planeta. Ajá, suena como por una sombrilla gigante, algo así, pero más sofisticado. Exactamente, todo lo que tiene que ver con la tecnología, o sea, la tecnología va a llegar y nos va a salvar, ¿no? Que le llaman Tecnofix, creo que ya después supe que se llamaban así. Y entonces yo estaba encantada, eso parecía ciencia ficción, viendo todas esas soluciones diciendo, no, pues igual no está mal, ¿no? Y después hay otra parte que es todos los que piensan que el problema es que somos muchas personas en el mundo. Y como somos muchas personas y somos un virus horrible, entonces debemos desaparecer, pero no todos, sino los que más se reproducen, que resulta que somos la gente más pobre del planeta. Exacto, o sea, es como en realidad es una postura fascista, genocida del asunto. Entonces ellos también aceptan, ¿no? Estamos en ese equipo, pero no en el mismo equipo. Y después están todos los que están es posible seguirnos desarrollando, pero verde, ¿no? O sea, el capitalismo verde, de sí se puede, nada más hay que ahora hacerlo con energías renovables, ya saben. Y después también están, en ese tal vez abrir ahí otro cajoncito, los que están en lo de la energía nuclear. Entonces, siendo sincera con todas, me fui entusiasmando, menos con los ecofascistas, es decir, que los que quieren que nos muramos, ¿no? Porque me estaban apelando a mí, ¿no? Que no estaban privilegiados que no me reprodujera yo. Entonces, y digo, me da curiosidad, pero estas falsas soluciones que llamamos son muy peligrosas, porque parecen ser coherentes, parecen ser muy técnicas, parecen ser viables, y lo que están haciendo en realidad es aumentar, digamos, la catástrofe y además retardar ese efecto. O sea, son muy peligrosas y hay que estarlas desarticulando. Y sobre todo también en un proceso, yo vengo de unos territorios en donde yo veía, y aquí voy a sincerarme otra vez,
Yo veía el ambientalismo como algo muy de Europa, algo que no me apelaba, algo como Greenpeace, algo, digo, queremos mucho Greenpeace, pues, pero Greenpeace, es más, ni sabía cómo se pronunciaba. Entonces yo decía, ¿por qué si esta situación es tan... yo creo que mi entendimiento y mi unión, digamos, a este tema tiene que ver mucho con Carlos y con Pablo, porque cuando les escuché me di cuenta que yo tenía un montón de prejuicios sobre el ambientalismo y que había, claro, ciertos componentes que lo hacían distinto. Y una vez otro amigo me dijo, es que en México apenas empezó el ambientalismo. Y a mí me dio un poco de risa porque decían, nosotros llevamos 500 años, nada más que no le llevamos así. O sea, defendiendo la vida, defendiendo los territorios, no por nada, más del 60% de las reservas naturales del planeta están en territorios de pueblos indígenas. Entonces, ¿por qué no me sentía apelada? Yo creo que en Occidente hay les encanta, como en la tradición pues, occidental, clasificar las luchas. Entonces, está la lucha de las mujeres, está la lucha pro animales, está la lucha de los pueblos indígenas, está la lucha y una de esas es el ambientalismo. Pero luego me di cuenta que no, que en realidad todo ese sistema que está mal, el patriarcal, el colonialista, el racista, el capitalista, eran una sola enfermedad, y que esta sola enfermedad estaba teniendo un síntoma muy fuerte, y ese síntoma era la emergencia climática. Y que toda lucha, si te interesa la lucha de las mujeres, te interesa la crisis climática. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas más afectadas por la emergencia climática son mujeres. Si te interesan los animales, ni se diga. Si te interesan los derechos de las infancias, ni se diga. Si te interesa la migración, que puede parecer tal vez algo muy lejano, también te interesa, porque la migración va a incrementar. Es decir, si lo vemos como una gran ola, un tsunami que va a cubrir todo, no hay lucha que no debiera tener perspectiva ambientalista, porque no hay lucha que vaya a ser intocada, no hay fenómeno que vaya a ser intocado. Y eso lo entendí, estas dos personas que están acá. Y me di cuenta que el asunto es más bien que en Occidente hace mucho tiempo se hizo una distinción que ha sido muy terrible, que ha sido separar la humanidad de la naturaleza, cultura y natura, famosísimo. En Mije, por ejemplo, yo no puedo traducir naturaleza o no puedo traducir cultura, porque la palabra semejante sería et, y et literalmente significa todo lo que es y todo lo que existe. Entonces, al separar, pongamos que esto es el todo, el cuerpo, el planeta, lo que hizo Occidente fue arrancar un brazo, la humanidad, digamos, lo cercenó y lo vio como otra cosa aparte. Hasta en la Biblia, como dice ahora Cumes, está claro, se le dice a Adán, tú Adán, además a Adán, no a Eva, eres el Señor, entonces ve y vas a ser el mandamás de todo eso. Y una vez que se vuelve un otro, pues después se vuelve mercancía, etcétera, etcétera. Y claro, en el ambientalismo, pues se inscribe en esa tradición también europea, en donde ahora la naturaleza, en muchos discursos, no en este sentido, pero en muchos la naturaleza sigue siendo un otro, solo que antes era un otro que puedo vender, ahora un otro que hay que cuidar porque está enfermita, pero sigue siendo un otro. Y claro, las tradiciones de las que nosotros veníamos era la defensa del territorio, y el territorio no solo es la tierra, es todo lo que hay ahí, lo que se recrea ahí, sus significados. Entonces llegué a la conclusión, hablando con Pablo, con Carlos y leyendo este libro, de que en estos territorios ambientalismo se pronunciaba defensa del territorio y que no empezó hace poco, que llevamos 500 años en eso, y que había demasiados vasos comunicantes ahí. Y eso es lo que yo creo que podemos encontrar en este libro. No es ese ecologismo ambientalismo tal vez europeo, que es muy valioso y que hay que platicar ahí, claro, sino es ese diálogo entre esa tradición y sus soluciones aparentes, pero también que la respuesta debe, y la esperanza de la respuesta debe venir de otro lado, y de volver a reconocer lo múltiple y volver a integrarnos, porque la emergencia climática lo que nos está recordando es que somos unos mamíferos más de los ecosistemas a los que pertenecemos, por si se nos había olvidado. Y pues muchas gracias por eso. Ahora ya me gusta. Pues no sé si ustedes quieren
en revirar algo con Yasnaya o queremos escuchar alguna pregunta de nuestro público. Sí, hablamos de la conversación. Ok, hablamos la conversación. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, buenas tardes. No sé si el libro incluye el tema del modelo económico. Ya ven que hay un economista romano, Nicolás Lucchesco, quien introduce la física, ¿no? La segunda ley de la termodinámica, la entropía, lo que ocasiona el desorden de los sistemas. Y en este caso, lo que no prevaleció en la economía no fue este método, esta epistemología, sino más bien la matemática, ¿no? Y es lo que prevalece actualmente. Entonces, algunos autores comentan como solución a este problema la economía estacionaria. ¿Qué significa eso? O sea, por ejemplo, el crecimiento de la población que sea cero, ¿sí? Que así como se mueren, así nazcan, ¿no? El número de personas. Y en el tema del consumo, pues tiene que ser todo aquello que tenga una durabilidad. Por ejemplo, en mis tiempos, un aire acondicionado duraba 30 años. Ahorita los mini-splits duran 5 años, ¿no? Lo que llaman la obsolescencia programada, exacto. Entonces, me parece que este libro, digo, no lo he leído, pero es un aporte importante a frenar, pues, ¿no? El cambio climático y todo lo que eso implica, pero que tiene que ver con la economía mundial, con los grandes capitales que están por un crecimiento inusitado, ¿no? Sin parar, y que se incrementa el consumo. Entonces esto no tiene término, ¿no? Entonces, no sé en ese sentido qué es lo que el libro está proponiendo para poder frenar este crecimiento sin control. Gracias. Como no le vamos a spoilear el libro, sí va a encontrar ahí, sí va a encontrar. ¿Pero tomamos unas? Sí va a encontrar respuestas a esto, pero vamos a seguir. Por aquí había otra pregunta. Sí, bueno. ¿Ya? ¿No? Ahí está, listo. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Qué opinan del impacto y del rol de la geoingeniería en el susodicho cambio climático? Gracias. Había otra. No, pero le agradecería si la responden. No, sí, No, claro. pero están tomando, vamos a tomar otras preguntas más y ahorita se responde. A mí me gustaría que compartieran un poco los criterios de selección de los autores y de los temas. Si tuvieron como que algunos se quedaron fuera o tuvieron conflictos entre ustedes por decidir cuál, o si hubo algún método en el que se dijo tienen que ser con estas características, tienen que tener, o también hubo algún tipo de equilibrio de género o cualquier cosa, ¿no? Postura política, lo que les haya costado ahí. Por allá aquí la última. Buenas noches. Yo quería preguntar si el libro nos puede apoyar, porque viéndolo como politólogo, queremos hacer iniciativa de ley, propuestas, y ahora que vienen los candidatos, pues exigirles que tomen acción y qué hay que hacer, ¿no? Si el libro nos puede ayudar, o algún político, para tomar esas decisiones. Gracias. ¿Una más de alguna compañera? ¿Una más de alguna compañera, de alguna mujer? Usted, si yo nos de otra mano. Hola, muchas gracias por venir, mucho gusto. Justo Navegar el colapso creo que viene de la misma línea ambiental. Me gustaría saber, pues estoy muy emocionada por leerlo, si vamos a encontrar como alternativas a estos modelos que se proponen. Por ejemplo, ahorita está la COP en el otro lado del mundo, entonces estamos atentos a qué tanto estamos poniendo el dedo en el renglón sobre loss and damage y transición energética justa y el global stocktake. Si vamos a encontrar visiones como más latinoamericanas
a esas alternativas que se plantean desde el norte global. Gracias. Gracias. Venga. Bueno, ¿quieren empezar? ¿Eventos? Sí. Vas. Bueno, trataré de no quedarme tampoco mucho, pero bueno, primero de la cuestión económica, por supuesto. Es esencial, como decía, reconocer que hay límites al crecimiento económico. Yo incluso me voy más allá porque Herman Daly en su propuesta como de la steady state economy, esta economía en estado estacionario, justamente creo que se queda corto. Tenemos que irnos más allá a un modelo de decrecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa sí se habla mucho de decrecimiento, es un movimiento no popular, pero es un movimiento muy académico, pero lo que hacemos nosotros es ver el decrecimiento como parte de un montón de alternativas, de estos buenos vivires pluriversales que le podríamos decir. En América Latina eso tiene muchos nombres, tiene buen vivir, comunalidad, convivialidad. En África es Ubuntu, es el movimiento Rojava, son zapatistas, pero bueno, hay muchos de esos modelos, muchas de esas prácticas que nos pueden dar pistas de cómo se puede ver esa economía desde otra forma de entender el mundo. Pero hacemos las dos cosas. Por un lado, en la parte de la crítica, de las falsas soluciones, hablamos de por qué el crecimiento verde es imposible. No podemos simplemente seguir creciendo en un planeta finito, punto y se acabó, así de simple. Pero además de que, como es fuera poco, las ideas del crecimiento verde, la idea de que podemos sustituirlo todo con tecnología a través del mercado y por medio de la eficiencia, ¿sí? También están limitadas por qué tan rápido podemos hacer esos cambios tecnológicos, qué tan rápido podemos avanzar en esa desacoplación que se le llama en términos económicos del crecimiento, del impacto material y de las emisiones de gases de efecto invernadero. La realidad es que si ustedes ven los datos, no es posible hacer desacoplamiento absoluto, ¿sí? Si la economía crece, hay un impacto, así de simple. Y hoy estamos llegando a los límites planetarios de ese impacto, ¿sí? Literalmente. Y son los límites internos y externos. Pero bueno, para ya no quedarme más, pero sí voy a encontrar ambas cosas, tanto la crítica al modelo económico como la propuesta de crecimiento dentro de las alternativas. La segunda, la geoingeniería. Sí, la geoingeniería es muchas cosas. O sea, la geoingeniería hay captura y secuestro de carbono, que la mencioné hace un momentito, hay bioenergía con captura y secuestro de carbono, eso es, quemo árboles, capturo el CO2, lo meto debajo de la tierra y entonces mágicamente eliminamos el CO2 de la atmósfera, ¿no? Hay otras propuestas más radicales que básicamente dicen, ponen unos como captadores de CO2 así enormes y agarrar el CO2 y guardarlo bajo la tierra. Hay otras propuestas como esta de los fertilización de los océanos también. Echar cierto tipo de cosas en el océano para reflejar la luz. Suena muy bien, suena muy descabellado porque a veces suena como de ciencia ficción, ¿no? Pero la realidad es que estos proyectos no están probados a escala de lo que se necesitaría para reducir lo suficiente CO2 como para mitigar las suficientes emisiones para limitar el calentamiento del clima. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es, por ejemplo, si hiciéramos solamente ingeniería de captura y secuestro de carbono con bioenergía, o sea, con estas plantaciones de arbolitos, necesitaríamos más o menos cubrir un territorio alrededor del tamaño de la India de árboles y capturar esa cantidad de CO2 en el subsuelo. O sea, el impacto que tendría eso para generar energía sería quitar territorio que podríamos usar para siembra, para comida, para vivienda, para mil otro tipo de cosas que no sea para capturar esa cantidad. Entonces, no tiene sentido ese tipo de cosas si lo vemos en escala planetaria. Pero así los están modelando el sistema de cambio climático global. Entonces, por eso es importante criticarlos, ¿no? Y denunciarlos y también informarnos a qué significan, porque también usan esas palabrotas y luego nadie entiende nada, porque pues sí, según ellos solo pueden hablar los científicos y los matemáticos, ¿no? Y perdón, ya mejor ahí la dejo, le paso por... Va. ¿Sí está la selección de temas de autores? Sí, eso también puedo decir unas cositas. ¿Cómo seleccionamos a las y los autores? Sí tratamos de mantener un equilibrio de género cuando seleccionamos a las personas, pero básicamente nos acercamos con personas que sabíamos que tenían o una trayectoria, por ejemplo, muy académica al respecto, por ejemplo, en cuestiones de límites del crecimiento, procesos de energía, ¿no? Toda la parte material. Sí fuimos, por ejemplo, con geólogos, con personas que tienen, digamos, una trayectoria en eso. Pero, por ejemplo, en la parte de alternativas tratamos de hablar más con gente que estaba en el territorio, haciendo defensa del territorio, que estaba proponiendo desde el territorio la alternativa y no nada más hablar como en conceptos teóricos académicos, ¿no? Entonces, sí fue una selección, sí buscamos gente, incluso que al final luego no incluimos, pero vaya, nunca creo que tuvimos un desacuerdo así grande, fue como muy natural también la selección y sí fue como también de nuestra propia lucha y nuestros propios procesos, ¿no? De cómo nosotros hemos ido empapándonos de estos temas, conociendo gente que está en ese ámbito haciendo esas cosas, ¿no? Entonces sí creo que sí creo que hay una mano nuestra ahí de la selección, sin duda, pero está, ¿no? Y también una lectura desde
quien no sabe los temas para ver si eran entendibles esos temas, ¿no? Era como acercarse y pues eso, y preguntar, ¿y esto qué quiere decir? Y entonces trabajar con los autores de qué otra manera se podría decir o explicar algo que podría no sonar tan claro, tan accesible, ¿no? Entonces hubo también ese ejercicio. Contestando las otras preguntas que hay, bueno, primero voy a brincar un poco la de la geoingeniería. Uno de los vicios más grandes es que busca soluciones lineales, busca balas de plata, ¿no? Esta que estamos mencionando, por ejemplo, voy a clavarme en esa, ¿no? Pero básicamente tiene el mismo principio. Liberar partículas de hierro a la atmósfera de manera que generan un reflejo, una luminiscencia que rebota los rayos del sol, enfriando el planeta, replicando básicamente lo que provoca una explosión volcánica de un supervolcán que enfría el planeta y que lo ha sucedido en varias ocasiones. El problema es que una vez que ese hierro no permanece en la atmósfera, baja y acidifica los océanos. Entonces tú tienes que estar alimentando esta falsa solución mientras te estás cargando el océano, dicho sea de paso. Es decir, estás atendiendo una parte que es nada más no quiero temperatura mientras me cargo el resto. Y en el momento de que no puedas suministrar ese hierro, vas a tener que pagar el costo del carbono que sí has emitido, porque el carbono no se fue a ningún lado, el CO2 está ahí. Entonces tienes un efecto de rebote que pues, equivaldría a un cataclismo, ¿no? De pronto elevar la temperatura en 5 o 6 grados porque la habías mantenido de alguna manera artificialmente baja, ¿no? Y básicamente la geoingeniería busca este tipo de soluciones directas, sin pensar en todo lo que está alrededor. Respecto a si sirve como guía política o guía para propuestas, candidatos o agenda, no vas a encontrar la iniciativa de ley, sin duda, eso sí no te la prometo, pero sí hay precisamente una conversación al respecto de lo que va a llegar como soluciones como la que acabo de plantear, que además los políticos son expertos en escuchar esos cantos de sirena y de repente fascinarse y decir, es que aquí está, es obvio, que tontos, y vamos a sobre esto, como la nuclear, que ahorita hay un lobby muy fuerte para que sea una de las alternativas presentes en las agendas presidenciales del año que entra. ¿Qué pasa? Bueno, esta guía va a decirte por qué la nuclear no es una solución que se puede desplegar o que se puede digamos, implementar como nos lo prometen, cuáles son las partes cortas, dónde se queda corta esa alternativa, qué consecuencias tiene las que no se discuten. Eso sí va a estar aquí, y de las alternativas también. ¿Dónde tenemos que estar apostando? ¿Qué está funcionando? Y como ya lo dice Carlos, viene desde voces muy autorizadas que están en los territorios. Y de ahí brinco a la última pregunta. Sí es justamente también un mosaico de alternativas latinoamericanas. No estamos replicando discursos del norte global. De hecho, es una crítica constante que se lee a través de toda la guía, a pensar, como nos han dicho, que este planteamiento de la crisis climática desde los términos del norte global, cuando en realidad tenemos mucho que decir, tenemos mucho que discutir, y las voces las buscamos pensando en eso, ¿no? Las plumas que están en esta guía precisamente buscan aportar una diversidad de conceptos, de vivencias que normalmente quedan excluidas de esta fiesta de la COP, de las soluciones planteadas desde esquemas europeos, incluso siendo críticas, porque cuando tú escuchas ambientalismos del norte global, y aquí con todo el desprecio que Jasna ya lo mencionaba antes de conocernos, y que te dicen que la solución y que lo que tenemos que empujar son los autos eléctricos, pues es un absurdo, porque de nuevo volvemos a una simplificación y a una ridiculización del problema que tenemos delante. Y también hay una cosa que luego nos cuesta a los que estamos dedicados al cambio climático, que es estos otros 6 límites planetarios, estos 9 límites planetarios que mencionaba Carlos en ese momento. El cambio climático es uno, ¿no? Tenemos otros, y de hecho hay unos que están peor. Están peor, exactamente. Tenemos otros 5 colapsos ya en marcha, y los otros 3 que no hemos cruzado no es porque estamos haciendo nada increíble, ¿no? También van mal. Entonces, es una conversación muy compleja. Ahora, desde todo esto que acabo de decir, que es muy frustrante, ¿cuáles son? A ver, nos los echamos en biodiversidad, es uno. Biodiversidad, acidificación del océano, las capas de ozono. No, eso está bien. No. Bueno, estoy diciendo los 9. Estoy diciendo los 9. Los 9, sí, capas de ozono, pero los 6 están rebasados: es cambio climático, biodiversidad, acidificación del océano, límites de fósforo y otros pesticidas. Pérdida de suelos. Pérdida de suelos, el LUCLUS. Y creo que ya, esos son los 6 que están rebasados. Los otros están más o menos bien. Pero digo, ya es suficientemente preocupante. Entonces, la capa de ozono está bien, pero también eso lo dice muy mal el movimiento ambientalista. ¿Por qué? Porque la capa de ozono, la solución era una.
O sea, cambiamos un químico que era el CFC, el clorofluorocarbono, que era el que estaba degradando la capa de ozono, y dijimos, hay una alternativa maravillosa que se llama hidrofluorocarbono y degrada menos la capa de ozono. Entonces lo único que hay que hacer es sustituirlo. Y entonces así los científicos creen que pueden solucionar el cambio climático, pero el cambio climático es un sistema complejo. No es una solución única, no es cambiar el coche, no es cambiar la termoeléctrica, no es un montón de cosas que tienen que transformarse. Por eso cuando hablamos, y eso lo digo, y perdón que me haya metido así, pero cuando hablamos cuando decimos es que es un colapso, no es el colapso solo del clima, es un colapso civilizatorio, ¿sí? Entonces la transformación es civilizatoria, ¿sí? No podemos simplemente hacer un arreglo en la economía, no podemos hacer una transformación aquí y por allá, arreglar algunas cositas, las famosas maniobras gatopardinas, donde todo cambia pero todo se mantiene igual, ¿no? No podemos hacer eso ya, y no es una solución tecnológica. Entonces tiene que cambiar la sociedad, el modelo social. Si puedo brincar nada más aquí como en la dualidad de nuestra relación. Vale. Esta... no, en 30 segundos. Todo esto que nos acaba de plantear Tornel, que es esta necesidad de cambiar con principios de nuestra situación civilizatoria, también tendríamos que ver y leer como una oportunidad. No solamente como que mal se va a poner esto, ¿no? Y qué jodido que vamos a comer hamburguesas de soya que están todas secas, ¿no? Esa no es la propuesta, eso no es lo que van a encontrar en la guía, sino es atrevernos a imaginar esos otros mundos posibles. Así es. Tampoco, cuando nos dicen es que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, no es un accidente, nos han enseñado a imaginar que el capitalismo no se puede mover y que no se puede cambiar y no se puede quitar. Y es el atrevimiento de esta guía. Atrevámonos a pensar en otras cosas, atrevámonos a imaginar otras cosas porque estamos obligados a hacerlo. Y esa obligación a la imaginación también es una obligación a pensar mundos más felices, más justos, más igualitarios, donde sabemos convivir con el entorno sin degradarlo, donde sabemos restaurar como lo han hecho muchas otras civilizaciones, muchos otros modelos de vida. Entonces también es esa invitación y sobre todo es eso, ¿no? Sobre todo es irnos hacia ese camino que nos han negado y que nos han dicho que es imposible de llegar. Sí, yo nada más para terminar. ¿Le puedo decir una frase? Yo quiero decir una frase. O sea, atrevernos a descolonizar el imaginario, o sea, lo que podemos imaginar, y a reforestarlo, ¿sí? De otra forma. Eso sería lo que... Pero yo quiero decir otra palabra que le escuché a Yasna allá en Oaxaca, que también compartimos un espacio, que le preguntaban, ¿qué opones? Si el desarrollo no es, ¿qué sí es? Y ella dijo muy sabiamente, el equilibrio. Entonces yo digo, sí, caminemos y preguntémonos en cada decisión que tomemos, ¿qué tengo que decidir para encontrar el equilibrio? Y esa es como la ruta que tenemos que seguir, el equilibrio. Perdone que no le dé la palabra, pero ya nos están corriendo. Rápido. A ver si no a ver. Sí, pero aquí nomás hablo así. Yo estoy fascinado, me encanta todo lo que estoy diciendo, estoy totalmente de acuerdo y además consciente, pero quisiera saber si en el libro qué podemos, porque todo lo que están hablando es a nivel gobiernos o no sé, qué podemos hacer cada quien, si podemos en nuestra casa de tumbar un pedazo de la casa y dedicarlo a reforestar o hacer alguna labor que podemos estar haciendo, si ahí en el libro mencionan cositas particulares de cada uno, porque hacer esto que están diciendo para muchos pues, es imposible o no está al alcance de participar en esa cosa global, pero sí está al alcance de hacer una pequeña cosita que todos creo que estamos haciendo y yo lo relaciono algunas de las técnicas que utilizaron como la reforestación o la sintropía o la cosa de la restauración de la tierra, la sintropía, cosas de ese tipo que pueden no lo vamos a hacer a nivel global, ni sería como reforestar toda la India o regenerar el suelo ahorita que se ha perdido pues, más del 30% de la fertilidad o lo que sea, como muchas de esas cosas que no son la solución globalmente, sí pueden ser la solución para que cada uno haga un pedacito de eso. O qué es lo que vamos a hacer los que estamos. Yo estoy tratando de hacer algo y lo quiero corroborar ahorita con ustedes, porque a esa escalita chiquita, ¿verdad? Sí. Poderlo hacer, pero ¿qué hay? Algo contestamos rápido para que nos van a sacar de la sala.
Sí se dice en el libro. Yo escribí uno sobre las soluciones individuales. Ahí se puede, y podemos hablar. ¿No? ¿Podemos seguir la conversación mañana? Claro, mañana en la FIL Climática, en el Café Montenegro, 1917, misma dirección, calle Montenegro, 1917, a las 6 de la tarde volvemos a tener esta presentación del libro, donde el espacio es más nuestro, entonces ahí no nos van a correr a los 50 minutos. Y además hay cerveza, entonces va a estar más a gusto. Compramos de café. Ándele. Para otra. Muchas gracias.